Padre Todopoderoso, bendito Dios, oramos por este sermón, para que toque los corazones, para que sea sembrada la palabra viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetre en nuestro corazón, que penetre en nuestros huesos, que penetre en nuestros tuétanos, tu palabra, Señor, para que nosotros tengamos temor de ti, Señor. Y por eso, Señor Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tu palabra siempre sea el fuego del Espíritu Santo. Que tú siempre, Señor Dios Todopoderoso, nos llenes de esa fuerza espiritual que todos necesitamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos dicen amén. Hoy titulamos el sermón, la oración causa cambios. La palabra de Dios nos enseña a tener una comunión con Dios. La oración efectiva tiene que ver más con Él. La oración efectiva es que nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, tuvo que sufrir y morir en la cruz para hacer posible que nos acerquemos al trono de la gracia, para adorar, para alabarte y glorificar tu nombre y orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que rompió ese velo, rompió esa separación en que el hombre no podía entrar en el santísimo lugar. Y eso lo vamos a ver en este mensaje, en donde las cosas eran sagradas y que solamente una vez por año el sacerdote podía entrar para el perdón de sus pecados del sacerdote y el perdón de pecado para el pueblo. Vamos a Hebreos 10, 19, 25. Gloria sea el Señor. Hebreos 19. Hebreos 10, el versículo 19 al 25. Vamos a leer. Y dice la palabra de Dios: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo por libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 29. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados del corazón de la mala conciencia y lavados por su cuerpo con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que prometió. Y si consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y todos más cuando veis aquel día que se acerca. Vemos como Hebreo capítulo 10, versículo 20, porque el camino es nuevo, vivo, y el que nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
nos especifica claramente que él, cuando no le fue enterrado la espada en su costado, él rompió inmediatamente el velo, porque claramente dijo: encomiendo mi espíritu en tus manos. Dice que la palabra de Dios, que entremos con confianza al trono de la gracia, al lugar santísimo, y que no nos va a pasar nada, porque Jesucristo, por su sangre preciosa y por la sangre de Jesucristo, nos ha limpiado. La sangre de Jesucristo te hace digno, te justifica para poder entrar ante la presencia del majestuoso Dios, vivo y verdadero, donde no hay engaño ni falsedad, a donde solo hay una verdad y prevalece por los siglos de los siglos. Porque en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, era el lugar más sagrado del tabernáculo de Moisés. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, de la alianza entre el Dios y su pueblo. A ese lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez en el año. Nada más, nadie podía entrar si no era un día específico en donde Dios permitía que entraran a hacer holocausto. En el lugar santísimo se encontraba separado del resto del tabernáculo, del resto del templo, por un velo azul, bordado ¿con qué? Con querubines de oro. Ese velo azul tenía un significado. El velo del templo, como se llamaba, era un símbolo de la separación entre Dios y el hombre, porque no podía entrar, nadie podía entrar. Dios advierte al pueblo tener mucho cuidado. El pueblo tenía miedo de la presencia de Dios. Dios le decía a Moisés, porque Aarón, como era levita, se daba el lujo de entrar en el tabernáculo. Pero Dios le dice a Moisés que Aarón, que no podía estar entrando al lugar santísimo cuando él quiera, porque ahí estaba mi presencia, dice el Señor. Y el sacerdote solo una vez por año tenía que estar limpio, purificado, de lino fino, traer incienso al altar que se aparecía en ese lugar santísimo. No permitiría ni siquiera el sacerdote, el sumo sacerdote, ver la presencia del majestuoso Dios. Ni el sacerdote lo podía ver Dios. El único que entraba el sacerdote es para el sacrificio de la sangre de los machos cabríos, para la expiación de los pecados y el pecado de él y el pecado del mundo, del pueblo. El sumo sacerdote tenía una ropa que contenía campanas para que se dieran cuenta que él estaba vivo
haciendo el holocausto, la ofrenda, el sacrificio, esparciendo la sangre de Cristo en el lugar santísimo. Y si moría, lo podían sacar de una manera, de una cuerda que estaba atado a su pie derecho, de poder sacarlo, porque nadie podía entrar en ese lugar. El lugar santísimo, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, sucedió un acto milagroso para Él, para toda la humanidad, en donde fue abierto la carne de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Marcos 27, 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez el amado a gran voz, entregó el Espíritu. Vamos a Marcos 27. Marcos. No, Mateo. Perdón, Mateo. Mateo 27. Perdón. 27, 50 al 51. Y nos dice así la palabra de Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado con gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Verdad? ¿Qué dice? De arriba abajo. Y la tierra tembló. Las rocas se partieron. Gloria sea el Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un acceso al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Por su sangre que nos cubre de nuestros pecados. Tenemos esa libertad para entrar en la presencia de Dios y clamar, Abba Padre. En hebreo significaba amor al Padre, con ruego y súplica. Jesucristo fue el sacrificio perfecto en el camino para el lugar santísimo. Fue abierto para toda la humanidad en todo tiempo, para los judíos y para los gentiles. Por eso nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, por la gracia de Él que nos llama al camino del arrepentimiento, y nosotros podemos entrar en el lugar santísimo con una oración, con un ruego y con una súplica. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó. ¿Qué dice la palabra de Dios? En dos, de arriba hacia abajo. Y Dios volvió a su trono de los cielos, para no volver a morar en templo de hecho de mano humana. Dios volvió a su trono, porque Él andaba aquí. Él estuvo en presencia. Él estuvo que nuestros ojos lo vieron. Él estuvo
con la comunicación humana. Pero cuando Él murió, Él regresó al trono de la gracia, al tercer cielo, en donde está sentado, a donde tenemos el sumo sacerdote para que interceda por nosotros. Y una de las cosas milagrosas y los méritos de Jesús es que Él se encarnó en cada uno de nosotros. Vive en cada uno de nosotros por su Santo Espíritu y por su gracia redentora. Por su gracia que nos redime. Por su gracia de la salvación que nos da para todo aquel que cree y tiene fe. Por eso en Hechos 17, 24 nos dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, y no habita entre templos hechos por manos humanas. Él ya no habita en un tabernáculo, ya no habita en que esperaba cada año hacer un holocausto para el perdón de los pecados, sino que ahora está Dios en cada uno de nosotros. Dios determinó con este templo y su existencia. Dios terminó con este templo en su existencia religiosa. El templo de Jerusalén quedaron desalojados, destruidos por los romanos en el año 70 después de Cristo, porque lo había pronosticado, lo había profetizado nuestro Señor Jesucristo. Y dice así en Lucas 13:35: y aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo y reconocemos que hay un Dios poderoso, hay un Dios que fue a la cruz del Calvario y que murió por mis pecados, y que mis pecados son cubiertos por la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos acceso a entrar al lugar santo, porque nos cubre la sangre de Jesucristo. Y tenemos la libertad de orar a Dios y pedirle perdón de nuestros pecados y arrepentirnos de nuestra maldad. Nos convertimos en hijos de Dios, creyendo en Jesucristo, por la fe en el Dios altísimo y poderoso. Dios no nos deja ni nos desampara, porque Dios siempre nos cuida y nos protege. Para todo aquel que cree y tiene fe, nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Santiago 15:16 nos dice la palabra de Dios: confesad nuestras ofensas unos a otros y orando unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué debemos de hacer? Confesar nuestros pecados, confesar nuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Esa es la gran verdad
que nosotros debemos de acercarnos a Dios y decirle: perdónanos, perdona mi maldad, perdona, Señor, todo lo que tú ves en mí que he hecho, perdóname. En Ezequiel 22:30 nos dice: busquen entre ellos hombres que hiciese vallado y se pusieren en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Cuando nos habla de vallado, es porque necesitamos levantar oración, plegarias, rogativas, en donde doblemos nuestras rodillas y clamemos que la bendita presencia no nos destruya y no destruya la tierra, porque la tierra es el fundamento de nuestro diario vivir, porque Él es el que nos alimenta, Él es el que nos da el aire, es donde nos mantiene vivos. Por eso nosotros debemos de ser agradecidos, y aquí en Ezequiel 22:30 nos dice: busquen entre ellos hombres que hiciese vallado, hombres que estén haciendo rogativas, intercediendo unos por otros, y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que la tierra no sea destruida, para que la tierra no sea un caos, sino la tierra sea una bendición para los hijos de Dios, para que ya no la destruyese y no haya caos. La oración siempre por los demás, para que no suceda destrucciones, pérdidas. Pedirle a Dios misericordia por su gran amor, lo que Él formó. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 5, nos dice la palabra de Dios así: exhortaos ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracia por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente y toda piedad de honestidad. Si lo que está pasando en estos momentos, los presidentes, los que están en el Congreso, los que están en las cámaras bajas y altas de cada nación, debemos nosotros como pueblo de Dios estar orando, porque son las eminencias que puso Dios en cada nación, para que vivamos quieta, que dice que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, honestidad, y no que el gobierno nunca permita cosas que destruyan a la humanidad. Pero ante que no oramos unos a los otros, como dice la palabra de Dios, va a haber mucho perjuicio. Por eso dice el capítulo, Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice: exhortaos ante todo a que se haga rogativas, oraciones y peticiones y acción de gracia por todos los hombres. Porque los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad
y honestidad. Porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, y al cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bendito Dios. Nos está dando el conocimiento en que nosotros en todo tiempo tenemos que hacer oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. ¿Por qué? Porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento, a la verdad. Vengan a ese camino de arrepentimiento. Vengan a ese camino de renacer en Jesucristo. Porque claramente las Escrituras nos hacen, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y Jesucristo. No hay otro. El único que Dios nos dio para que nosotros lo viéramos, para que todos lo observáramos y para que Él sea la luz de nuestro caminar. Por eso dice que amó a Dios al mundo y dio su único Hijo unigénito para que todo aquel que cree se salve y tenga vida eterna. Todo tiempo orar para derribar en cada uno de nosotros la tentación y orar por la fortaleza. Cada uno de nosotros tenemos que orar para derribar la tentación y orar por la fortaleza. En Lucas 11, 2 al 4, le dijo: cuando oréis, decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué nos dice Dios que es el fundamento? Vamos a Lucas. Es el fundamento de la prosperidad del hombre. Es el fundamento del avivamiento, de la recreación al hombre con Dios. Para que el hombre sea temeroso de Dios y le crea que tenemos un Dios poderoso. Versículo 3: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque cada día, en el Salmo 145 nos dice que cada día y a tiempo y la hora exacta tiene nuestros alimentos. El pan nuestro de cada día nos los da diariamente y nosotros debemos de ser agradecidos. Y perdonamos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de la maldad y de la tentación. Por eso siempre nosotros tenemos que orar para que nos libre y que podamos derribar la tentación y la maldad y orar por fortaleza para cada uno de nosotros. Que nuestra oración es nuestras peticiones agradables a Dios. Toda oración que hagamos sea agradable a la presencia de Dios. Filipenses 4:6 nos dice claramente que las oraciones deben de ser perfectas. Y nos dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracia. Cuando nos dice la palabra de Dios que por nada estéis afanados sino sea conocido nuestras peticiones, es porque nuestras peticiones deben de ser dentro de la Escritura, dentro de las promesas de Dios. Porque dice, delante de Dios y en toda oración de ruego con acción de gracia. La oración es orar por los demás. Estamos haciendo la obra de Dios, haciendo la obra de Dios de redención y salvación para nuestros semejantes. Es importante que nosotros estemos orando por alguien. Mateo 7:7 dice claramente la palabra de Dios: pedid y os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Orar sin cesar a causa de la fortaleza, sanidad, cambios en nuestro corazón. Porque eso es lo que nosotros vamos a experimentar. Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, pero también nosotros debemos de poner nuestro granito de arena y acercarnos al trono de la gracia. Porque tenemos un Dios vivo y verdadero. Por eso nos dice aquí: pedid y os abrirá, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Ese es el gran requisito que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que orar por los demás, porque vamos a llamar las cosas como ya fueran hechos, para que el Dios Altísimo nos abra la puerta de la bendición, y orando sin cesar. ¿Para qué? Para causar fortaleza espiritual en nosotros, sanidad, cambios en nuestros corazones. Porque en Efesios 1:18 nos dice así: alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza en el que os llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de Dios, su herencia en los santos. Dios nos tiene nuestra herencia. Dios quiere abrir nuestros ojos para que nosotros veamos el mundo espiritual y no el terrenal, como nuestros ojos normales lo está mirando cada día. Y cada día que ven nuestros ojos en este mundo son destrucciones, muertes, y cada día está empeorando más el mundo. Pero Dios dice alumbrar los ojos del entendimiento, de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza, el que os ha hallado, y cuál es la riqueza de la gloria de Dios, su herencia de los santos. Cuando oramos, honramos y glorificamos a nuestro Dios, a nuestro Creador. La oración es la alabanza. Es algo tan importante aquí, orar, porque dice que la oración es la alabanza por el trabajo que Dios hará a través de nuestras oraciones. Por eso Dios trabaja con los justos. Dios trabaja con el que le ha creído, el que tiene fe. ¿Por qué?
dobla sus rodillas y ora hacia Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de la oración, de las promesas, tienen vida. Por eso la oración en alabanza es por el trabajo que Dios hará a través de nuestra oración. Dios va a trabajar conforme a nuestra oración. Dios nos va a bendecir conforme a nuestra oración. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en Él y en el Hijo. O sea que nosotros tenemos una gran tarea en que todo tiempo debemos de estar orando. Primera de Juan 5:14 al 15 nos dice claramente, porque Jesús derribó ese velo que se interponía entre nosotros. Pero mire lo que Dios hace para que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia. Y esta es la confianza. Esta es la confianza que tenemos con Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él está atento de todo lo que nosotros padecemos. Versículo nos dice así el siguiente versículo. Y nos dice, y si Él sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración es una unión con Dios. Cada vez que nosotros tenemos un momento con Él, cada vez que nosotros doblamos rodillas y le clamamos y hacemos rogativas, nos estamos uniendo a la presencia de Dios. Porque dice claramente este versículo, acercaos. Esta es la confianza que tenemos en Él. Es que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Por eso la oración es una unión con Dios. Es una conexión. Es un puente. Es una fuerza espiritual que adquirimos por parte de nuestro Dios. Y dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseveración. ¿Qué dice? Con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Por eso es importante que nosotros siempre estemos orando, siempre estemos clamando. ¿Por qué? Porque es una bendición para nuestra vida. Es una bendición que Dios nos ha puesto en las Sagradas Escrituras para que nosotros seamos hacedores. Por eso, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu,
y velando en ellos en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros tenemos que estar orando en cada momento, en cada segundo. Orar en el Espíritu es la enseñanza de las Sagradas Escrituras, orando correctamente a Dios Padre a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, orando siempre en su santísima voluntad, porque debemos de orar en su santísima voluntad, no en nuestra voluntad, porque nuestra voluntad no vale, nuestra voluntad es pecaminosa. Entonces lo que nosotros debemos hacer es orar en el Espíritu. Es la enseñanza de las Sagradas Escrituras, de las promesas, orando correctamente a Dios Padre a través de Jesús, que es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Porque Jesús se hizo hombre para que todos lo pudieran contemplar, orando siempre en su santísima voluntad. Miren lo que nos dice Judas 20. Judas, uno de los libros más pequeñitos, pero muy nutritivos, en donde nos dice el versículo 20: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Necesitamos edificarnos siempre en la palabra de Dios. Pero ese punto importante que debemos de edificarnos sobre nuestra santísima fe es porque nosotros debemos ponerle fe a todo lo que emprendamos, a todo lo que hagamos en la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, y orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es bien importante, porque no va a ser palabrería de hombre o de mujer, sino va a ser la palabra de Dios, las promesas de Dios, las escrituras de Dios. La oración es involucrarnos a nosotros. La oración es ser parte de nuestro diario vivir. Y eso quiere decir que nosotros, cuando nos involucramos en la oración y es parte de nuestra vida, debemos de postrarnos ante Dios en cuerpo, espíritu, en nuestro espíritu y en nuestra alma, y poner nuestro corazón a la voluntad de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo more en nosotros, escudriñe nuestra mente. Nosotros tenemos que permitir que escudriñe nuestra mente, y que nuestras oraciones sean guiados por Él. Nuestras oraciones deben de ser guiadas por Él a la voluntad de Dios. Por eso en Romanos 8:26 nos dice claramente, vamos a Romanos 8, y nos dice así la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con
con sonidos que muchas de las veces nosotros no entendemos ni comprendemos. Pero nos dice Dios, yo estoy con ustedes. Porque dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No, lo sabemos, pero el Espíritu sí intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y mire lo que nos dice el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe qué es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo, que usted hace su oración, el Espíritu Santo intercede con Dios. Y mire lo que nos dice el 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque conocemos las promesas, nos afirmamos a las promesas escriturales, nos formamos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios nos enseña que solo el Espíritu Santo de Dios conoce los pensamientos de Dios. Por eso nosotros siempre tenemos que fundamentar nuestra oración en la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo con precisión, y es por eso que necesitamos interceder y que interceda por nosotros y nos guíe en nuestras oraciones para que podamos interceder y hacer rogativas clamando la bendita presencia de nuestro Dios Todopoderoso en nuestras vidas. El Espíritu Santo intercede por su nombre. El Espíritu Santo es mi compañero de oración. El Espíritu Santo nos ayuda en todo y por todo. El Espíritu Santo en todo tiempo obra para bien. El Espíritu Santo nos ayuda a estar cuando estamos enfermos o lastimados, porque Él gime por cada uno de nosotros. Él siempre va a gemir, Él siempre va a interceder por la gracia de Dios por nosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahora tenemos un Espíritu que es el mediador en nosotros, pero con gemidos indecibles, los cuales intercede por nuestras debilidades, así como por el cumplimiento de cada una de las promesas de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo está con nosotros, habla con nosotros y se presenta a Dios con todas nuestras necesidades, aunque las que ni siquiera sabemos qué vamos a necesitar. Porque el Espíritu Santo va a ser nuestro guiador. Él sabe, si escudriña la mente de Dios, imagínense lo que nosotros nos puede escudriñar más fácilmente. Y Él sabe, dice, que el Espíritu Santo sabe de lo que nosotros carecemos. Él sabe
de lo que nosotros necesitamos y Él sabe de las cosas a futuras que nos va a hacer falta. Romanos 10, 8:10. Vamos a Romanos 8:10 y nos dice la palabra de Dios así. Pero Cristo está en nosotros, en el cuerpo. ¿Dónde está Cristo? En el cuerpo. En verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que levantado de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bendito el Dios eterno que nos da todo ese privilegio de poder entender a nuestro Dios. Dice versículo 12, así que hermanos deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacia morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Porque Dios es un Dios poderoso que nos va a guiar a caminos de bendición, a caminos donde nadie nos puede engañar, sino que existe la verdad en cada uno de nosotros. Por eso, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque siempre vamos a hacer el bien, aunque no nos fijemos a quién hacemos el bien. Pues dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Bendito Dios. Y Abba Padre en hebreo significa amor. Porque tenemos un Padre amoroso, un Padre que nos ama, un Padre que nos enseña a caminar, nos enseña a fortalecernos. Y dice Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque cuando nosotros entregamos nuestro cuerpo, cuando nosotros entregamos nuestro espíritu y nuestra alma, nosotros somos vivificados por las promesas de Dios, por el conocimiento de Dios, y nunca podemos ser engañados, porque el Espíritu Santo intercede por mi nombre, por su nombre, porque Él es nuestro guiador. El Espíritu Santo es nuestro compañero de cada día que andamos en las calles, de cada día que andamos en la fe, con nuestra oración. El Espíritu Santo es el único nuestro ayudador y el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo en todo tiempo está obrando para nuestro bien, para que no nos haga falta nada. El Espíritu Santo nos ayuda a estar siempre fuertes, fortalecidos. Aunque estemos pasando por tribulaciones, aunque estemos pasando pruebas, pero Él es el que nos va
a guiar a un camino verdadero, a un camino donde nadie lo conoce, que solamente Él nos guiará por la fe y por creer en nuestro Señor Jesucristo y en el poder de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por esa palabra que nos has dado hoy.